Hoy quisiera tocar un tema que me parece importante en la educación, en la formación de las y los hijos, y tiene que ver con la empatía. Cómo enseñar a las y los niños a ponerse en lugar del otro, a mirar las perspectivas de los demás, ¿no? Eh, es un tema que me parece importante, sustancial, ¿no? En este sentido de cómo ayudarles a desarrollar la empatía. No sé si les ha pasado que su hija, su hijo se molesta cuando alguien no juega como él quiere, o que le cuesta compartir porque no entiende o no comprende lo que el otro siente. Eh, Vaya, hasta cierto punto es normal. Como tal, las y los niños no nacen con empatía o con la empatía desarrollada, sino que la van aprendiendo, la van eh, practicando con el tiempo y por supuesto con la guía de las y los padres. Hoy quiero explicar como tal qué es la empatía, por qué es importante y por supuesto qué se puede hacer como madre y padre para fortalecerla en sus hijas e hijos. Bien, ¿qué es la empatía y por qué es importante? Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que Julia, de 8 años, llega a casa llorando porque su mejor amiga no quiso jugar con ella. Una reacción común, muy frecuente, es decirles, a veces nos gana esa sensación de no te preocupes, seguro mañana se le pasa. Pero si queremos como tal enseñar la empatía, desarrollarla, cambia esa pregunta y dile mejor cómo crees que se sintió ella, qué pudiste haber hecho diferente. Esto la lleva ya no solo a mirarse lo que está sintiendo y lo que está percibiendo, sino también lo que está ocurriendo con las otras personas. Es decir, esta pequeña pausa en la conversación ayuda a Julia a ponerse en el lugar de la otra persona. Bien, ¿qué es exactamente la empatía? La empatía como tal es la capacidad de comprender lo que la otra persona siente. Pero algo muy importante es responder con sensibilidad, validar lo que la otra persona nos está diciendo. Entonces, esto de la empatía nos permite también crear conexiones más profundas y tener relaciones significativas, saludables. Es la base de habilidades como la cooperación, muy importante en la resolución de conflictos, y la amabilidad. Desde esta parte de la psicología positiva, respetuosa, las y los niños empáticos, por supuesto, tienen mejor autoestima, son más resilientes ante los problemas que tienen y desarrollan mejores habilidades de comunicación. Como tal, la empatía no es un rasgo no es un rasgo fijo, no es algo que esté ahí estancado, que ya se logró y ya no hay más que hacer. Es una habilidad que se puede enseñar y como tal fortalecer, en este caso, en casa. Les pediré entonces si recuerdan alguna situación en la que su hija o hijo mostró empatía. ¿Cómo se sintieron al verle actuar con comprensión hacia otra persona? Piensen en esas preguntas. Si su hijo o su hija, como tal, fueron empáticos en alguna situación. Bien, pasemos a esta parte de cómo se desarrolla la empatía en las y los niños. Eh, es importante, ahorita de manera general haré mención a la empatía desde ciertas etapas. Por ejemplo, antes de los 4 años, las y los niños ven del mundo desde su perspectiva, desde una parte muy individual. Les cuesta comprender cómo se sienten los demás. Es a partir de los 5 años, 6, que empiezan a notar las emociones de los otros y a entender que pueden diferir de las suyas. Ya para los 7 y 2, bueno, entre los 7 y 12 años, la empatía se vuelve un proceso más complejo, ya más desarrollado. Pueden reflexionar sobre emociones ajenas y anticipar cómo sus acciones pueden afectar a los demás, ¿no? Pasemos a un ejemplo real.
Si un niño de 6 años ve llorar a su mamá, es posible que le ofrezca tal vez su juguete favorito porque piensa que eso la hará sentir mejor. No es como tal que entienda su tristeza, sino que actúa con lo que él conoce, ¿no? Como tal. No, a lo mejor él ha recibido, cuando él se siente triste, pues se le ha acompañado y ha recibido algo y pues por lo tanto él dice, pues toma mi juguete para que no estés triste. Sin embargo, ya a los 10 años, ya este mismo niño puede preguntar, mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas que te ayuden algo? ¿Necesitas que te apoyen algo? ¿Quieres contarme? Porque ya comprende que cada persona tiene emociones diferentes. Como tal, el papel de los padres es guiarlos en este proceso con estrategias muy concretas. Voy a pasar como tal a explicar cuáles pueden ser estas estrategias. Número uno, muy importante, modelar la empatía. Las y los niños aprenden más por lo que ven que por lo que les decimos. Entonces es fundamental el modelaje que nosotros podemos brindar. Como tal, si alguien está triste, en lugar de decir, ya pasará, no, esto es triste, no es para tanto, puedes emplear, parece que estás teniendo un día complicado, quieres contarme más, ¿no? Veo que lo que me cuentas te afectó, cómo te sientes. Recuerden que es fundamental no asumir que está triste. Como tal hay que ponerle las palabras. Si nos equivocamos, lamento, podemos decir como tal, se vale decir, lamento haberte hablado de esa forma, sé que te hizo sentir mal de esa manera, ¿no? Entonces, es muy importante también disculparnos. Como número dos, eh, y como estrategia, el juego de roles y los cuentos son una herramienta fundamental. Es una herramienta muy poderosa para desarrollar la empatía. Utilicen cualquier historia que tengan a la mano, desde cuentos o historias personales, y una vez que terminan de contarlas, pueden utilizar preguntas, dialoguen con ellos. ¿Cómo crees que se sintió el personaje? ¿Qué crees que estaba pasando por la mente de ese personaje? Si fueras ese personaje, ¿qué harías? Si fueras ese personaje, eh, ¿cómo hubieras reaccionado? ¿Qué estrategias puedes utilizar? ¿O qué apoyos hubieras considerado? Es decir, las preguntas pueden ser distintas dependiendo de la historia que ustedes elijan, pero lo importante es llevarlos a esa reflexión. También pueden utilizar muñecos, títeres para explorar emociones. No, no hay nada mejor que ver a una niña o un niño jugar de manera natural con sus muñecas, muñecos, porque es ahí donde van a proyectar esta expresión también de las emociones. Como estrategia número 3, la técnica del espejo. Cuando un niño, por ejemplo, lastima a otro, ofende a otro, en lugar de regañarlo, podemos preguntar, ¿no? Si eso te pasara a ti, ¿cómo te sentirías? ¿Qué podríamos hacer para arreglarlo? Como número 4, como número 4, conversar sobre las emociones. Como adultos, a veces negamos dialogar, expresar nuestras propias emociones. Entonces es muy importante animarnos a hablar sobre nuestros propios sentimientos, ¿no? Ejemplo, hoy tuve un día difícil en el trabajo, me sentí frustrado, me sentí frustrada, ¿no? Pero para mí es importante que poder expresar esto. Las y los niños aprenden que identificar y expresar emociones nos ayuda a comprendernos mutuamente. Y como número 5, también es muy importante reforzar las conductas empáticas. Cuando veas a tu hijo, a tu hija actuar desde la empatía, reconócelo. Me gustó cómo ayudaste a tu amigo cuando se sintió triste. Eso demuestra que eres una persona que se preocupa o se interesa por los demás. ¿Qué piensas de la forma en la que actuaste? ¿No? También es regresarle a tu hija, a tu hijo, pues esta reflexión. Recuerda que acompañar a tus hijas, a tus hijos, educarles, guiarles desde la empatía, no significa que nunca se enojen o que no tengan conflictos.
sino que aprendan a ponerse en el lugar del otro y actuar como tal con compasión. Enseñar empatía también no es algo que ocurra de la noche a la mañana, ¿no? O sea, existen adultos que pues tienen dificultad para mostrar empatía, ¿no? Pero por eso es muy importante que desde niños se vaya trabajando. Recuerda que cada esfuerzo cuenta, ¿no? Desde esta parte de la crianza positiva, del respeto, es importante, es fundamental que se enfoquen en las fortalezas de sus hijas e hijos. Y como tal, aprovechen cualquier oportunidad para eh, practicar esta parte de la empatía. Como reto para hoy, en algún momento del día, deténganse tantito, sé que es complicado, pero hagan una pausa, tomen un respiro y pregunten a su hija o su hijo, ¿cómo crees que se siente esa persona? ¿No? A partir de una historia, a partir de una narrativa, a partir de alguna experiencia personal, atrévanse a preguntarle eso a sus hijas e hijos. Recuerden como tal entonces que la empatía se fortalece con práctica y sobre todo con su ejemplo. Bien, si les gustó este contenido, suscríbanse al canal. Recuerden, mi nombre es José Luis Mendoza Alba. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo sobre estas herramientas que pueden ayudarles para este acompañamiento que les brindan a sus hijas e hijos. Recuerden también que si hay situaciones que ya salen de su control, visitar a las y los especialistas para que reciban un acompañamiento más personalizado y adecuado según las necesidades y características de su familia. Bien, espero les haya gustado, compartan este contenido, suscríbanse al canal, comenten, dejen sus preguntas